Los intentos previos de la declaración de la Constitución de Argentina. Si bien estos intentos no lograron establecer una constitución, sí concluyeron con algunas reformas sociales o políticas, como por ejemplo la de 1813 que creó el cargo de director supremo, la moneda nacional, escudo e himno nacional, entre otras. La de 1815 que aprobó los derechos de la vida, la libertad, la igualdad ante la ley y la garantización de la propiedad privada y la seguridad. La de 1816 que declaró la independencia del territorio, nombró a la nación como Provincias Unidas del Río de la Plata y dividió los poderes del Estado. La de 1819 que estableció la religión católica como oficial del país y la conformación de un poder legislativo bicameral conformado por la Cámara de Representantes y un Senado, aunque tiempo más tarde se disolvió. La de 1824-26 que presentó el proyecto de ley fundamental en la que las provincias tenían la autoridad de darse sus propias instituciones y serían gobernadas por un gobernador elegido por el presidente de la República con acuerdo del Senado. Esta constitución también fue rechazada por las provincias. Y por último la de 1831 que se realizó el Pacto Federal y se estableció la Comisión Representativa. Contexto histórico de la Declaración de la Constitución Nacional. Alberti, el autor intelectual de la Constitución de 1853, fue quien se basó en los principios del liberalismo clásico, correspondiente a Adam Smith o John Locke, que tenían como filosofía el derecho a la propiedad privada, a la vida y a la libertad, copiando así el modelo de la Constitución de Estados Unidos, que fue creada por los padres fundadores que se alineaban con su filosofía, como George Washington, Benjamin Franklin o John Adams, entre otros, plasmando su pensamiento en la obra Bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina, que poco tiempo después sería utilizada para crear la Constitución Nacional. La Constitución, es decir, la norma jurídica, es el máximo instrumento del gobierno al que tanto las autoridades como los ciudadanos deben adaptarse, y es el representante, símbolo nacional, de nuestros valores como sociedad. Asegura el derecho de las personas, los derechos fundamentales, civiles, sociales, patrimoniales y políticos, y rige las conductas y es de carácter obligatorio. La Constitución es la norma superior o ley máxima, por lo que cualquier otra norma que la contradiga será considerada inválida. Por ejemplo, un decreto no puede ser contrario a una ley. El orden de las normas comienza con la Constitución Nacional como norma suprema y le siguen los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Luego los tratados de integración, continúan los actos de órganos comunitarios, prosiguen los demás tratados internacionales, luego las leyes, continúan los decretos, prosiguen las resoluciones debajo de las constituciones provinciales, superior a las leyes provinciales y finaliza con los decretos provinciales. La Constitución organiza instituciones bajo una forma representativa, republicana y federal, estableciendo un régimen democrático con división de poderes. También las constituciones tienen vocación de permanencia, o sea, que es aplicable el mayor tiempo posible, por lo que su reforma o adición surge de forma de la sociedad en sí misma. Reforma de Constitución, 1860. Buenos Aires se incorpora en la Constitución Nacional luego de varias conformidades. Buenos Aires aceptó incorporarse en la Constitución Nacional y se eligió como gobernador constitucional a Bartolomé Mitre. 1860. Se garantizan los impuestos de importación y exportación como ingresos al Estado, debido al marcado aumento de los gastos nacionales generados por la guerra de la Triple Alianza. 1898. Se amplía el Estado permitiendo la creación de tres ministerios nuevos. 1949. Fueron incorporados numerosas cláusulas sociales tales como los derechos de la ansiedad de los niños, de la mujer y laboral, entre otros. 1957. El gobierno militar encabezado por Aramburu convocó a elecciones convencionales constituyentes para convalidar la derogación de la reforma de 1949. 1966. Se dictó un estatuto de la Revolución Argentina integrada por 10 artículos que tenía preeminencia sobre la Constitución Nacional de 1853, con la reforma de 1860, 1866, 1898 y 1957. 1972. Estatuto Fundamental Temporario, que incluía una serie de considerandos y reformó 15 artículos de la Constitución. 1972. Proceso de organización nacional. Se dictaron cuatro normas supraconstitucionales. 1. Acta para la organización nacional. 2. Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el proceso de reorganización nacional.
3. Estatuto para la Reorganización Nacional integrado por 14 artículos. 4. Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo. 1994. Introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, normas para la defensa de la democracia y la constitucionalidad y nuevos órganos de control. El derecho internacional público es el encargado de regir las relaciones con organismos internacionales como la ONU o la OEA. Las normas de este derecho surgen de las costumbres y acuerdos entre países y los tratados pueden ser bilaterales entre dos países o multilaterales entre más de dos países. Los textos y tratados más importantes son atribuidos como con jerarquía constitucional, por lo que deben de ser respetados y aplicados por las autoridades del país. Algunos de los textos incorporados son Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ley 23.054, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Ley 23.313, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Civiles y Políticos y su protocolo facultativo. Decreto de Ley 6.286 hasta la 6.356, Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Ley 17.722, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Ley 23.179, Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Ley 23.338, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Ley 23.849, Convención sobre los Derechos del Niño. Ley 24.556, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Ley 24.584, Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Ley 26.378, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.